Hola, soy Elena Juárez Escoto, investigadora predoctoral del Grupo de Neurogenética y Medicina Molecular. Comencé en 2017 mi tesis doctoral titulada Caracterización de modelos de alfa-sinucleína y fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, la cual terminaré a finales de este año. La tesis nace de un proyecto comparativo entre dos patologías neurodegenerativas, una a nivel del sistema nervioso central, que es la enfermedad de Parkinson asociada a un exceso de la proteína alfa-sinucleína, y otra a nivel del sistema nervioso periférico, como es la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, en este caso asociada a un déficit de la proteína GDAP1. El proyecto trata de encontrar mecanismos fisiopatológicos comunes entre estas dos enfermedades, ya que ambas han mostrado daños en los axones de las neuronas afectadas y las proteínas que las causan, sinucleína en la enfermedad de Parkinson y GDAP1 en Charcot-Marie-Tooth, se han ubicado en la mitocondria y podrían compartir funciones en tráfico vesicular celular. Utilizando modelos celulares y murinos de estas patologías, hemos encontrado como nexo común defectos en procesos que dependen del tráfico vesicular y membranoso, como son defectos en rutas degradativas y en contactos entre orgánulos. De hecho, en nuestro último trabajo hemos publicado que la proteína GDAP1 participa en los contactos entre la mitocondria y el lisosoma. La ausencia de GDAP1 en modelos celulares y murinos de Charcot-Marie-Tooth causa defectos en la morfología mitocondrial, lisosomal y también en procesos degradativos y no degradativos necesarios para mantener la homeostasis celular. Actualmente estamos utilizando técnicas de microscopía confocal y electrónica en modelos de alfa-sinucleína para encontrar cómo afecta esta proteína a esos procesos y en última instancia causa la muerte de las neuronas dopaminérgicas en pacientes de Parkinson.